tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a poner la monografía eh, Sociedad y Desarrollo Sostenible en tiempos de COVID-19. Los integrantes son Freddy Taipe Chirme, John Ancasi Taipe, Conde Seguirico Rubén, Judith Choque Quispe, Joseph de Samamani y Daniel Rodríguez Moro. Bueno, introduciéndonos a la monografía, a continuación en la presente monografía veremos cómo se ve afectada la sociedad de desarrollo sostenible en tiempos de COVID-19. Veremos cómo se da la reactivación económica por fases, después los estragos que ha dejado el virus en nuestro país, el cual será uno de los retos más grandes que el país enfrenta en la historia. A pesar de ello, existe la posibilidad de regresar a hacer una economía buena de nuevo. En esta monografía tocaremos bastantes temas respecto a la pandemia COVID-19, como podría ser la pandemia del miedo, en qué consiste el virus COVID-19, qué es lo que produce, los síntomas, etcétera. Veremos las cifras actuales de personas contagiadas, recuperadas y fallecidas a nivel nacional y a nivel mundial. Veremos a los guerreros que están en la primera línea de batalla. Veremos cómo la naturaleza tiene un respiro de la contaminación humana debido al aislamiento social. Además de impactos positivos y visibles, ya sea la mejora de la calidad del aire o la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También analizaremos la brecha social y la desigualdad en la educación. Repasaremos las noticias más relevantes que se fueron dando a lo largo de la pandemia, además de tocar temas como la saturación de redes telefónicas en tiempos de aislamiento social. Eh, También analizaremos la situación y realizaremos unas conclusiones. Veremos qué es más importante, la economía o la vida. Analizaremos el COVID en el Perú y los servicios higiénicos familiares de inmigrantes venezolanos. Veremos el impacto del COVID en el empleo en el Perú. Además, veremos en qué medida cree que el COVID-19 contribuirá a aumentar los ya graves niveles de pobreza en el mundo en el desarrollo. Y eso sería todo. Le doy la palabra a mi compañero John Ancasi. Mi nombre es John Acasi y yo hablaré acerca del COVID. Dado que es la primera vez que el mundo se enfrenta a las circunstancias de este tipo, lograr una predicción certera a lo largo de este tiempo es una tarea casi imposible. Sin embargo, repasar la literatura existente, en particular aquellas que evidencian como los recursos que poseen los progenitores afectan los logros que alcanzan a sus hijos. Otro posible canal de transmisión es la pérdida de empleo de los padres, los shocks de oferta y demanda, lo que causa, lo que ha sido causado por la pandemia. Las medidas de aislamiento han forzado el cierre de actividades de numerosas empresas, mientras que la mayoría de los trabajadores calificados pueden continuar con sus tareas de manera remota. Aquellos que no se encuentran calificados o se dedican a otros trabajos, a trabajos manuales, probablemente perdieron sus puestos, ya que es imposible salir por esta pandemia. Estimaciones actuales muestran que se dio una reducción total de horas de trabajo del 10.5% debido a la pandemia, afectando alrededor de 4.306 millones de empresas a nivel mundial. Los trabajadores del sector informal se encuentran incluso más vulnerables en las presentes circunstancias, debido a que pierden casi toda la totalidad de sus ingresos si no son capaces de cumplir con sus tareas. Se estima que su ganancia han sido cifradas del 81%. Bueno, a continuación mi compañero les dará a conocer más de este tema. Bueno, voy a continuar. Mi nombre es Rubén Conde. Yo voy a hablar acerca de la economía o la vida en estos tiempos difíciles. Pues obviamente cuando todo está escaso, cuando la economía se paraliza, cuando nadie puede trabajar a causa del aislamiento social en producto a esto de pandemia, de este virus
después de muchísimos años, por primera vez, una vez más afecta al mundo entero. Entonces, uno piensa en lo necesario, uno piensa sobrevivir. Entonces ahí primero está la vida y la economía está estancada, la economía está paralizada. Entonces es de esa manera, en este caso, primero es la vida en estos tiempos difíciles. Muchas de las familias están pasando hambre y obviamente esto tiene que ver con la economía a nivel nacional porque muchos de los ciudadanos son la dinámica de la economía nacional. Tanto mundialmente está sucediendo todo esto. Entonces, la economía durante este tiempo se detuvo totalmente. Primero fue la vida, la sobrevivencia de las familias en sí. Pero algunos de las empresas después de esto se han puesto o han tratado de ponerse a reactivarse de alguna manera y los trabajos que se realizaba en diferentes empresas han tratado de derivarse a un trabajo virtual que se llama teletrabajo. En este caso, no todos pueden hacer eso, no todos pueden acceder porque no todos los trabajos obviamente se puede hacer a través de un teletrabajo, a través de online virtualmente. Entonces, muchas de las empresas sí o sí necesariamente tienen que hacer trabajos presenciales. Y pues todo esto ha afectado sobre todo a las pequeñas y medianas empresas en este país. Y a pesar de que el gobierno ha sacado programas de ayuda para las empresas, como se llama en este caso en el Perú, Reactiva Perú, pero no ha llegado a la mayoría de las empresas. Solamente está beneficiando a las grandes empresas y a los pequeños y medianas empresas, pequeños emprendedores son los que realmente necesitan y no está llegando a ellos. Le doy pase a mi compañero Taipe. Buenos días, mi nombre es Freddy Taipe Firme. A continuación voy a explicar sobre el desarrollo de la infografía y cómo después de la pandemia, cuáles son los efectos que va a dejar esta pandemia. Bueno, según el Foro Nacional según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, afirmó que esta pandemia puede afectar de una manera terrible a la población. Continuamos con el tema de qué provoca el coronavirus y cómo podemos hacer que esta pandemia se convierta en objetivos de un desarrollo sostenible. El Perú ha estado cumpliendo con el desarrollo sostenible. Uno de los principales ejemplos sería el COPI y el UNICEF, que han apoyado a las familias en condiciones vulnerables, principalmente a los inmigrantes venezolanos, apoyándolos sobre cómo prevenir las enfermedades contagiosas y la higiene personal. Otros de lo que hicieron es COPI, por ejemplo, colaborando con la UNICEF, acogiéndole a familias venezolanas, ofreciéndole duchas y baños públicos donde puedan estar. Y también contribuyó con unos kits de higiene familiar universal, acompañado de acciones con sensibilización y
sobre la limpieza y el uso del agua y la limpieza de los mismos. Copy, por otro lado, Copy ha contribuido a dos instituciones, de Tumbes y Sorimilla. Estos son unos claros ejemplos de cómo el desarrollo sostenible se puede, según la pandemia, se puede convertirse en un desarrollo sostenible como un objetivo para cumplir el desarrollo sostenible. Las desigualdades en el mundo sí, efectivamente va a aumentar. Un ejemplo es, uno de los ejemplos es que en los Estados Unidos en los últimos años existía algo de 300,000 solicitudes de empleo semanales, pero actualmente se ha acercado a los 1.2 millones por cada 4 semanas. En otras palabras, ha saltado 22 millones en un mes. Esto es algo que nunca se ha visto. De la forma similar sucede en el Perú. Por ejemplo, la economista Wilson Ward del New York Times dice que el 15% del PBI va a haber una disminución del 15%, que también se estima que la pérdida del PBI puede ser por 40%. De la misma forma en el Perú se prevé que según el Banco Mundial nos dice que va a haber una caída de menos 4.7% del PBI por esta pandemia. Tendremos una contracción de menos 5%. Nuestros cálculos de la economía global necesitan. De esta forma podría afectar la pandemia al Perú. La radiografía de impacto. Lucha contra la recesión, tener una pérdida de empleos por el empleo. Una de las principales economías del país es el empleo, y dice que puede bajar de 12% del PIB gracias a que se descuida nuestra necesidad. ¿De qué medida el COVID-19 contribuirá en los grandes niveles de pobreza? Actualmente se ve que está afectando principalmente a la pobreza y las desigualdades en el mundo aumenta. El Fondo Internacional prevé una brusca contracción de la economía del menos 3% durante este año. La Organización Internacional de Trabajo advierte 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, casi la mitad de la fuerza inmediata de que se destruya su vida y las remesas de los países en desarrollo. Y a continuación va a dar las conclusiones mi compañera Judith. Gracias. Continuando con las conclusiones. La pandemia COVID-19 ha provocado que no pueda haber una economía sostenible sin que haya una protección social y sanitaria, de que las crisis medioambientales y de biodiversidad afectan directamente al desarrollo sostenible y la economía mundial. Esto quiere decir que afectó mucho a la emergencia sanitaria porque los hospitales colapsaron. También en la protección social, cuando los trabajadores o toda la mayoría perdieron su trabajo directamente, afectada por la pandemia. A nivel global, muchas empresas van gestionando acciones por medio de iniciativas para proyectos de solidaridad. En este caso, por ejemplo, empresas grandes como Telefónica están gestionando sus propios dineros para ayudar a los hospitales o ayudar para dar alimento a personas que no pueden sostenerse. La pandemia nos demostró que la realidad de cómo pueden enfrentarse
entre países de manera más eficiente sus intereses comunes. A través de la cooperación, la coordinación, la ayuda mutua, lo cual permite hacer frente al virus con el apoyo indispensable de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente todos los países tenemos que ayudarnos mutuamente para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, en el Perú se está recibiendo ayuda de China, de Corea, de Estados Unidos, mediante donaciones de kits o donaciones de respiradores, oxígenos, ventiladores mecánicos que nos donaron. Ya. La pandemia es mucho más que una crisis de salud, es también una crisis socioeconómica, donde crean impactos sociales, económicos y políticos devastadores. La pandemia nos dio una visión de cómo están organizadas los hospitales de todo el país. Nos dio una nueva visión de actualmente que no estábamos preparados para este tipo de actuaciones. Aunque se desarrolló impactos positivos visibles, ya sea mejora calidad del aire y reducción de las emisiones de gases, estos solo son temporales. Esto nos quiere decir que aunque la pandemia ha causado algo positivo en nuestro medio ambiente, que ha reducido la contaminación, pero el problema es que solo esto va a ser temporal, mientras que vamos a regresar, va a continuar este impacto negativo. Y eso sería todo. Yo quería aportar que en nuestro país la informalidad en el trabajo está en un 70% y los que son formales en un 30%. Entonces, la mayor parte de la dinamización económica nacional está en los informales y ese sector es el que ha sido más afectado en estos tiempos difíciles de pandemia. Y no se está llegando la ayuda de parte de las autoridades, del gobierno central ni de los gobiernos locales o regionales. Sí, efectivamente, el COVID, por otra parte, ha afectado mucho a la población, pero por otra parte también que ha sido una oportunidad para poder cumplir con el desarrollo sostenible. Muchas de las personas tuvieron la oportunidad de apoyar a las personas que realmente necesitaban, pero también esto nos afectó a todos y provocando una desigualdad, una caída de economías de las familias más vulnerables, principalmente en nuestro país. Gracias. De esta manera hemos culminado nuestra exposición acerca de nuestro tema, que ha sido el desarrollo sostenible en tiempos de COVID-19. Bueno, gracias a nuestros compañeros por la cooperación y esto ha sido todo. Sí, final.